pedo? Se la fumó fresca. Yo hablando, ¿cómo se llama? De mis Traumas. nada, de las vivencias que de repente te pasan. No te lo tomas a pecho, pero sí se te. Sí sé cómo se llama, sí se te. Pues son buenas anécdotas, ¿no? Mientras no quemes a la banda, mientras no digas nombres, todo está bien. Y el buen fondo, ¿verdad? Que tiene. Eso sí, un caballero no tiene memoria. Ah, ¿Se acuerda? ¿De quién? Si no, No tiene memoria de con quién fue. de con quién fue. O sea, sabemos que hicimos, pero ¿con quién hiciste con una morra? ¿Cuál? Pues y es la prima de tu amigo y dices eso. Pero no se lo dices, ¿no? Sí, fue por sus plumones. Fue por uno. Pero es rojo, este sí es bueno. Bueno, una vez que nosotros entendemos cómo funcionan estas cosas, supongamos que primero tenemos que saber hacer este tipo de conversiones porque, pues para no nos vean la cara de para o entender cositas. ¿Cómo hacemos una conversión? Por ejemplo, a ver, aquí es un pequeñito problema que hay. El diamante tallado más grande del mundo el diamante tallado más grande del mundo es la primera estrella de África. No te pases de lanza, así bien bonito hasta el nombre. La primera estrella Más grande. Güey, lo voy a tener que utilizar en mi escrito. A su profesor les gusta escribir, a mí me gusta escribir mucho poesía, entonces voy a utilizar eso. La primera estrella de África. el diamante tallado más grande del mundo. Es la primera estrella de África, así se llama el cabrón diamante. Hasta nombre tiene, su pinche. Bueno, ya como dato curioso, lo maneja que está en el Centro Real de Londres. Y está. Su volumen es de 1.84 pulgadas cúbicas. 84 pulgadas cúbicas. 84. 1.84 pulgadas cúbicas. 1.84 pulgadas cúbicas. ¿Cuál será su volumen en centímetro cúbico y en metro cúbico? ¿Cuál será? ¿Cómo se llama? ¿Cuál será su volumen en centímetro cúbico y en metro cúbico? Metro cúbico y. ¿Cuál será su volumen? En centímetro cúbico y metro cúbico. Y vamos a poner una equivalencia. Una pulgada, ay mira si se ve bien bonito, es igual a centímetros. Equivale a eso. Entonces nosotros queremos convertir de pulgadas a metros y centímetros, ¿no? Primero hay que sacar de centímetros para después sacar de la. ¿Cómo le Centímetro cúbico y metro cúbico. Con una cosa de esa de 3 pisos. Primero, ¿qué datos nosotros conocemos? Yo les acabo de dar el primer dato. Yo tengo que mi diamante es igual a 1.84 pulgadas cúbicas. Y yo la quiero en centímetro cúbico, ¿no? Y metro cúbico. O sea, yo lo que te estoy pidiendo, así en grandes rasgos, lo que te estoy pidiendo es centímetro cúbico y metro cúbico. Pero, yo te estoy dando el dato de cuánto equivale una pulgada cúbica. ¿Sí te lo estoy dando o no? No te lo estoy dando. Primero tenemos que saber cuál es la equivalencia de una pulgada cúbica a centímetro ¿qué?
Cúbico. A centímetro cúbico. ¿Cuánto equivale una pulgada cúbica a centímetro? Un cúbico. ¿Qué quiere decir que esto lo tenemos que multiplicar cuántas veces? 3. Entonces quiere decir, y si multiplico este 3 veces, ¿qué pasa con este? También. También, entonces decimos que una pulgada cúbica es multiplicar una pulgada por una pulgada por una pulgada. Uno por uno por uno por uno. Uno por uno por uno. ¿Cuánto es? 3. Uno por uno. Uno. Uno por uno. Uno. Ah, este es. Ah, es cierto. Y tenemos que multiplicar este 3 veces. 2.54 por 2.54 por 2.54. ¿Cuánto es? Quito de sostener esto. Ah, pues alguien haga esa operación. La neta. ¿Qué vamos a bueno. multiplicar? 2.54 por 2.54 por 2.54. ¿Cuánto? 16.38 ¿qué? Centímetros cúbicos. ¿Vale? Hasta aquí todos estamos bien. ¿Se entiende? Entonces, tú quieres convertir pulgadas cúbicas en metro cúbico. Como estas dos cosas son exactamente las mismas, yo puedo decir, ok, Pregunta antes de que hagas. Si ya lo multiplicó, ¿no le quita el 3? ¿cuál es? El cúbico. No, porque es en el pulgada por pulgada, pulgada cuadrada por pulgada, pulgada cúbica. No, pero ella dice en el 16, ¿no? En el Ajá. resultado. Porque ya está como cúbico. Si lo puedo poner. Pues es centímetro cúbico. Es que lo estoy haciendo. nomás Es que ya lo vale, multiplicó. luego está... Ajá. Es que esta M es de la unidad de medida, Ajá. no tiene nada que ver con números. O sea, estos ya son unidades de medida, esto no tiene que ver con números. ¿Sí? Ok, una vez que nosotros tenemos esto, nosotros ahora sí decimos, ok, 1.84 pulgadas cúbicas, ¿por cuánto? Queremos centímetros cúbicos. ¿A quién pongo arriba y a quién pongo abajo? Arriba el Arriba 1.80. El 16.38 y Arriba, exacto. En la parte superior ponemos 16 punto ¿qué? 38 centímetros cúbicos. Y abajo 1. Y esto es como si multiplicara por 1, ¿saben? ¿Por qué? Porque esas dos cosas son iguales y como son iguales, pues, ¿Cómo define su orden? ¿qué? Dependiendo qué quiero. Fíjate que yo quiero centímetro cúbico. Yo necesito eliminar a quién. A las pulgadas. Y como las pulgadas están multiplicando entre comillas, pues las tengo que pasar como dividiendo. Y así estas se qué? Se cancelan. Y una vez que pasa eso, nosotros multiplicamos 1.18 por 1.84 por 16.32. ¿Y cuánto nos da? 30.13. ¿Cuánto? 30.13. Una pregunta, ¿de dónde sale el 1.84? El 1.84 es nuestro problema. Sí estuvo cuando le dije que el volumen de nuestro diamante era 1.84. Ahí ok, ¿hasta aquí todos estamos claros? No mucho. Sí, allá, ¿todos bien? Yo no mucho. ¿Por qué? ¿De dónde sale 2.54? Yo le dije que una pulgada equivale a 2.54 centímetros. ¿Sí? Aquí está. Una pulgada equivale a eso. Entonces, lo elevamos al cuadrado y tenemos que son 30, ¿qué? .3 centímetros cúbicos. Oigan, ¿y cuántos centímetros tiene un metro cúbico? Porque tenemos ahora que convertirlo también en metro ¿qué? El metro cúbico. Yo sé que un metro equivale a ¿cuánto? ¿A 100 qué? 100 centímetros, no centi es de 100, 100 centímetros. Pero no me están pidiendo metros, me están pidiendo metro ¿qué? Metro cúbico. Quiere decir que voy a multiplicar ¿este por quién? Por 1 por 1 por 1, ¿no? 1 por 1 por 1. Un metro ¿qué?
Y voy a multiplicar 100 por 100 por 100. 100%, son 1000. 1 por 10 a la 3. Pues sería, fíjense, sería 100 equivale a ¿cuánto? A 1 por 10 a la ¿qué? A la 3. 2. Sí, ¿verdad? Y 100 al cubo es igual a 1 por 10 a la 2 al cubo, ¿no? Y entonces multiplico estos dos nada más. Y esto es igual a 1 por 10 a la ¿qué? 5. A la 6. Sí. Así, Voy a multiplicar a la 6. ¿Sí? A ver, Y espérame. pongo aquí 1 por 10 a la 6 centímetros cúbicos. ¿Sí? Ojo, yo hago esto para no hacer cuentas, para no decir, pues va a ser 100 por 100 por 100 por 100 por 100 son 10,000, por 100 son 1,000,000, creo. No, 100 por 100, ¿cuánto es? 10,000, ¿no? 10,000 por 100, sí, 1,000,000. 1,000,000. ¿Sí me explico? Entonces, pues no manches, no voy a poner 1 y 6 ceros, ¿no? Si es 1,000,000, sí, también. Son 6 ceros. ¿Sí me explico con esto? Y de repente ahora sí, yo entiendo que 1 metro equivale a ¿cuánto? 1 por 10 más 6 centímetros. Exacto. Entonces, ¿ahora qué digo? Bueno, yo quiero encontrar esto y lo que digo, bueno, entonces va a ser 30.13 centímetros cúbicos ¿por cuánto? 1 por 10 a la 6. Lo multiplico por pero ¿de quién me quiero eliminar? No, De los centímetros. Me quiero eliminar centímetros cúbicos. ¿Quién va abajo? 1 centímetros. El 1 por 10. 1 por 10 a la 6, ¿no? Y arriba va 1 metro cúbico, ¿no? cm cúbico. Esto se cancela, ¿cierto? Y multiplico 1 por esto, sería 30.13 metros cúbicos sobre 1 por 10 a la 6. ¿Sí? ¿Y cuánto es? Pues hay que recorrer el punto. ¿Cuántos ceros? 6. 6 ceros, ¿no? Sería 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aquí está el punto. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces va a ser, bueno, nada, lo recorro así. Y lo que me da es tener 3.013 por 10. 3.013 por 10. Voy a ponerlo aquí, 3.013 por 10 a la menos 6 o 5. 3 van a poner 5. ¿Sí? ¿Vale? ¿Y ya? Sí, hasta aquí está bien. Yo acá me perdí. ¿Dónde aquí? No, ahí. Aquí. Es que lo que hago es dividir esto en 3. Ajá. Pero 1 por 10 a la 6 es 1 por 10 a la 6 es 10 a la 6, ¿no? ¿Están de acuerdo con eso? Todos ahí estamos bien. Entonces esto sería igual a tener 30.13 sobre 10 a la 6. O sea, quiere decir que el punto lo tengo que recorrer 6 veces hacia la izquierda. ¿Qué es la izquierda? ¿Sí? Y me quedaría 1, 2, 3, 4, 5, 6, 13. ¿Sí me explico? Pero yo lo quiero hacer en notación científica en potencias de 10, de manera que el punto lo recorro 1, 2, 3, 4, 5 veces. Y esto es igual a 3.013 por 10 a la menos 5. Para hacer la notación científica y no poner este número, porque al escribirlo la web y me ahorro de problemas. ¿Sí? ¿Hasta aquí todos estamos bien? ¿Sí, Pedro? ¿Seguro? Pues. Se inventa algo. Oh, chinga. No es carrilla, güey, es que no es carrilla. Bueno, pero es que inventaron, Ojalá fuera carrilla. Bueno, no, él sabe la carrilla, ¿sí? Él sabe lo que es dar y recibir carrilla. Es un primo. Pero no sé. Qué bárbaro. Estos son reglas, pues
son reglas de 3 o reglas de proporcionalidades, conversiones, así se hacen las conversiones, pero pues a gran escala, ¿no? O sea, tampoco es como... Entonces, ¿cuánto medía? Entonces, en centímetros cúbicos mide 30.13 centímetros cúbicos. Y en metro cúbico mide 3.013 por 10 a la 25 metros cúbicos. ¿Sí? O sea, 30 centímetros cúbicos quiere decir que... Ay, güey. Eso sería como 30 millones 130 mil. O sea que esa cosa está bien puta grande. ¿Han visto una regla de 30 centímetros? O sea, así te cuenta. Sí, ya sé. No, pero son cúbicos. Ah, no, entonces. Saquen la raíz cuadrada de 30. ¿Cuánto más o menos? 6, 4 por 4, 16, 5 por 5, 25. Son como 5 centímetros. Es como una esfera de este. Como 5.6. 5.47. Entonces, ahí giran estos 5 puntos. ¿Raíz cúbica? No, raíz cuadrada. Entonces tiene que ser raíz cúbica. 1.73. 1.73. Pero está como este. Es el más grande. Para un diamante, ¿has visto los diamantes? Un chiquito, más grande está como este. O sea, te Un cabe. anillo con La eso. puedes poner así. Pues al más. No es el anillo de este vuelo. Un ojo. Sí está mamalón. Y está en el cetro del rey. En Inglaterra. ¿Por qué? Porque los ingleses conquistaron a África junto con los franceses. Y se quitaron todo el dinero, porque África está muriéndose de hambre gracias a las colonias y cosas así. ¿Puedo borrar? Sí. Ok. Hasta esto, ahorita como que tienen dudas existenciales, quieren cambiar de carrera. De carrera no, de materia. Ah, Yo estoy de acuerdo con la compañera. ustedes de física se quieren cambiar de carrera, de materia. A química. Ay, química. No. Ay, me gustaría dar química. No. Me gustaría darles química. No, por favor. ¿Qué otra materia nos va a dar? Profe. Hasta ahorita no sé, tengo ahorita por lo menos Entonces, de esta queda otra materia. ¿Es la última? No, queda otras Queda otra. dos. Profe. ¿Qué pasó? Vamos a ver química. ¿Para qué? A mí se acabó el cuatrimestre. Sí, pero no sé si yo se los voy a aplicar química. Se Ay, acaba el no. siguiente mes. Que no, que El profe dijo que no. profe nos está ¿Qué? peleando. Que ¿Qué? para ¿Cuándo nosotros se acaba el 4 cuatrimestre? se nos acaba el cuatrimestre con una materia más después de esta. Sí, porque ustedes no tienen unos no tienen problema. Ellos deben una materia. Se ¿Cuál supone es que la última tienen. materia de este cuatrimestre? Una Esta, más, sí, no, otra. sí, No, otra. pero no sé cuál es que no sé cuál es su malla curricular, yo no sé. ¿Cuál Ni es? nosotros. Porque no la piden, cuál es su malla. Sí la pedimos, pero no coincide con lo que Ajá. estamos llevando. ¿Cómo? Es que nos ¿Ya la dieron tienen? una. A mí no me dieron nada. No, pero yo la pedí a una muchacha. Ah. Me dio la de industrial y la de mecatrónica, pero no coincide. ¿Las materias no coinciden o el orden no coincide? Las materias. La de orden mexicano. Porque ¿La tienes ahí? a lo mejor es el orden el que no coincide. O sea, las materias sí, pero el orden no. Es que no estoy seguro. A mí me dan un plan, o sea, este es mi plan de trabajo, esto es lo que tienen que ver los alumnos, pero realmente no sé cuál es. Bueno, yo no me acuerdo que era Bueno, ¿qué será la La de incertidumbre? mecatrónica, que es la que. ¿Qué? ¿Qué será la incertidumbre? Miren, nosotros Algo que tenemos no que sabes entender, qué pasa. ¿Qué pasa? nosotros tenemos que entender que la incertidumbre o esta incertidumbre que existe es precisamente lo que no sabes qué pasa. No, lo tenía en el otro. Y les voy a decir de dónde sale este tipo de situación. Si ustedes saben cuál es el número pi, Sí, 3.1416. ¿saben cuál es la relación de pi? O sea, ¿saben de dónde sale ese número? Un círculo. Sale un círculo. Ustedes dicen, pues
pues como que ahí me tocó la, ¿cómo se llama? La idea de una circunferencia, ¿no? No, voy. ¿Sabe dónde sale cómo se llama el número pi? La circunferencia tiene, aparte de la circunferencia, tiene otra línea muy interesante que va justo a la mitad. ¿Cómo se llama? Ecuador. No. ¿El qué? Ecuador, pero eso es en el planeta, pero en la circunferencia, ¿cómo se llama? Cerca, es el 2 veces el radio. Es 2 veces el radio. Diano. ¿El qué? ¿Sí es el diámetro? ¿Qué? ¿Diámetro? El diámetro. Diámetro. El diámetro es esta Es que me línea, estoy ¿no? acordando. Diámetro y la circunferencia, ¿no? Pi sale, el número pi sale de lo siguiente. Hagan de cuenta que alguien dijo, bueno, voy a romper mi circunferencia y la voy a hacer una línea. ¿Sí me explico? O sea, yo tengo una circunferencia y la voy a hacer una ¿qué? Una línea. Y la hago una línea recta. Y sigue siendo C, pero ya le hice recta. Pi sale de lo siguiente. Agarras el diámetro y lo vas midiendo aquí. 1, 2, 3. Y curiosamente el diámetro cabe 1, 2, 3 veces. Este es D, y le sobra este cachito. ¿Sí? ¿Sí me explico? Y le sobra este cachito le sobra. ¿Vale? O sea, pi es las veces que cabe el diámetro en la circunferencia. ¿Sí? Eso es pi. Pero sobra este cachito. Obviamente se tiene que acabar, ¿no? O sea, pícame el diámetro y se tiene que acabar. Y sobre este cachito. Pero si tú te vas matemáticamente, o sea, si tú te vas al número matemático, pi es 3.14, 15, 9, 2, 6. Y le sigues, y le sigues, y le sigues. Porque ese es el pedacito. Ese pedacito es lo que son. Ese es el pi. O sea, ese es como se llama. Y por eso el 3.14, sí. Este 3.14. Este 3 son las 3 veces que cabe. Y este 14, 15, 9, 2, todo eso. Es esta parte. 3.14, 16. ¿Sí? ¿Y por qué lo redondean a 16? A decir por qué es más. ¿Por qué? Les voy a decir por qué. Porque cuando ustedes están haciendo esa división, y la hacen, y la hacen, y la siguen haciendo, los decimales de pi son infinitos. ¿Sí me explico? Y el orden es totalmente aleatorio. O sea, no es como que tengo un orden para poder decir que es repetitivo, no. O sea, no se vuelven a repetir. No se vuelve a repetir el mismo patrón. O sea, estos nunca los vas a volver a ver en pi. Así tal cual juntos, ya. ¿Sí me explico? Entonces van, y si ustedes van al jardín de las matemáticas, pues ahí están los primeros 800 decimales de pi. O sea, después de este número hay 800 decimales y no se acaban. La computadora más potente jamás podría llegar a saber cuántos decimales tiene pi. O sea, es un número literalmente infinito. Pero se tiene que acabar en algún momento. Entonces hay una incertidumbre ahí, hay algo que no sabemos qué pasa. En base a esto, quería ejemplificar la incertidumbre que existe en las unidades de medida. De repente, cuando vamos a medir algo, no es porque la unidad de medida esté mal. ¿Sí me explico? La incertidumbre no tiene que ver con que la unidad de medida sea la mala. La unidad de medida está bien. El único problema son las herramientas que nosotros tenemos para ¿qué? Para medir. Estas herramientas que nosotros tenemos para medir son las raritas, no son tan precisas. ¿Sí? ¿Me explico en eso? Como las calculadoras que por más o menos decimales salen. Sí, decimales. De repente tú haces una división y por ejemplo en tu calculadora tú haces una división y la calculadora te dice, nada más te puedo escupir 50 decimales hasta ahí o 30 decimales y ya no puedo escupirte más. ¿Sí me explico? O sea, su celular de repente llega a un punto en el que le dice, ya no sé qué decimales siguen porque me tardaría toda una vida encontrándolos todos. Así que te los dejo aquí. ¿Sí me explico? ¿Por qué? Entonces esos números ya no son precisos. ¿Sí? Son aproximaciones y a eso le llamamos incertidumbre. No sabemos qué pasa.
Entonces tratamos de aproximar. Entonces, las unidades, las herramientas que utilizamos, estas herramientas que utilizamos, tienen este grado de error. Este grado de sí, pero yo te doy una precisión de 0.05. ¿Sí? O sea, que lo más seguro en mi medida, independientemente de cuál sea tu medida, me puedo equivocar quitándole o poniéndole 0.05. Y mientras más decimales esté medido, mientras más decimales haya, pues la precisión es más grande. Mientras menos, la precisión es más pequeña. Entonces, la incertidumbre viene de eso, precisamente de la ineficiencia de nuestras herramientas para medir. ¿Sí? O sea, obviamente a escalas macroscópicas, pues igual si te comiste 2 microcentímetros, no pasa nada. Pero para medir una cabrona célula, cómete 2 microcentímetros, es un madral. Es como comerte 2-3 metros, es como hacer una construcción y comerte 2-3 metros. ¿Sí me explico por qué dependiendo del aparato tiene que ver tiene que manejar ciertas precisiones? Hay una situación bien interesante, para que vean a gran escala qué pasa cuando las unidades de medidas andan medio malitas. De repente por ahí busquen en Google donde 2 ingenieros estaban haciendo un puente y el cabrón puente quedó así, de 2 metros de distancia, uno del otro. ¿Cómo lo busco? ¿Sí? No me acuerdo, pero por ahí lo vi. No me acuerdo cuál es el dato, o sea, cómo buscarlo, pero pasa eso. Sí pasa, fue porque las unidades de medidas que manejaron o las herramientas que manejaron eran imprecisas y valiosas, y los cálculos que hicieron fueron imprecisos, pero ¿cómo se llama? Pero si ustedes ven, los cálculos fueron imprecisos por decimales, pero a la larga los decimales se convirtieron en 2 metros. A la larga, es exactamente lo mismo, es como cuando tú estás como de gota a gota, el agua se agota. Pues sí, o sea, tú gotea ¿cómo se llama? Tu regadera, pones un balde y dices así, y en un día ese balde ya está lleno. Es una gota, pues sí, pero esa gota es constante y se prolonga a través del tiempo. De la misma manera en las medidas, o sea, a lo mejor al principio decimos que es un pinche centímetro, no es nada, güey, un centímetro. Pero a la larga ese centímetro se convierte en unas distancias muy, muy mamalonas, pero muy, muy mamalonas, a la larga. O cuando se me vino otro ejemplo, ya se me escapó. Pues bueno, la idea es precisamente que hay que ser muy preciso en ciertas situaciones, y por eso los aparatos se especializan en precisión, mientras más precisos sean. Hay algo en el CERT se llama el colisionador de hadrones, que está en Suiza, y en lo que hacen en el CERT es agarrar, imagínense qué tan precisas tienen que ser esas pinches máquinas, porque agarran protones, los hacen viajar a velocidades cercanas a la luz y los hacen que colisionen, y entonces esas colisiones liberan ciertas energías. Entonces esos aparatos tienen que medir energías, pero son energías tan pequeñísimas que esos aparatos son súper mega sensibles, o sea, sensibles para detectar esa energía. O sea, dependiendo de dónde ustedes estén trabajando y qué hagan. Ustedes van a ser ingenieros industriales, pero igual los ingenieros industriales se pueden meter a cuestiones de investigación. En investigación van a verse con ese tipo de situación. Van a ver que, por ejemplo, el voltaje a distancias muy largas, por eso se ocupan los transformadores, porque a distancias muy largas el voltaje va cayendo. La intensidad eléctrica va cayendo por las distancias, porque la resistencia hace que ya no avance más energía. Entonces por eso necesitamos a los transformadores, para que vuelva a dar el madrazo de energía y se pierda lo menos que se pueda. ¿Sí me explico? Entonces van a ver ese tipo de situaciones. Van a ver cómo dicen, pues es un 8 centímetros. Pero así, con una duda, pues, así como hay transformadores, como usted dice, que vuelven a hacer la energía para volver a mandar el madrazo de energía. También hay transformadores que la bajan. esa energía. Sí, la bajan. ¿Por qué? Por ejemplo, el transformador que está en tu colonia, en tu calle, lo que hace es bajar la corriente para que no se quemen los aparatos electrónicos. No sé dónde ustedes trabajan, no sé si existen, que yo sé, estoy 100% seguro, que existen enchufes blancos y otros anaranjados. Sí. O rojos. Ahí no puedes conectar tu celular porque truena.
En el rojo no puedes conectar tu celular porque truena tu cargador, se quema, ¿sí? por el voltaje que tiene. Entonces tienes que conectarlo en blanco. Por eso iban los equipos de pruebas. Por eso iban los equipos de pruebas en el rojo, ¿no? ¿Sí me Por eso explico? luego nos encendíamos y cosas. Precisamente porque a veces Cuando conectamos, llueve. de repente quieren conectar, de repente quieren conectar el microondas en esas cosas y pues el microondas explota, ¿no? Se quema el carbón, dicen, no manches, aguanta, no puedo tanto, ¿sí? Pero precisamente hay quienes lo suben y quienes lo bajan para eso. Pero esas son las unidades nuestros instrumentos de medida empiezan a ser precisos dependiendo que quieras hacer. Imagínate la precisión de un tornillo. Tú tienes de un tornillo. ¿Sí has visto las pequeñitas cositas y de repente, no sé si les ha tocado que de repente no embonan? Dices, ¿por qué no embonan? Si está casi igual, es lo mismo, pues tus ojos lo ven, pero ya metiéndonos a las escalas Pues microscópicas. sabemos. ¿Qué? Entonces, ¿sí les ha pasado? Sí, A tus escalas microscópicas dices, chingues, madre, pero es casi el mismo tamaño. Se fracturan. Hasta de verlo. Entonces, son cositas precisamente que tienen que ver con la precisión de las cosas y la incertidumbre que existe. Eso hace como ese tipo de tolerancia. ¿Qué tanto sí? Y entonces estandariza, ¿no? ¿Qué hacen las industrias? En todo el mundo se juntan y de ahí vienen los ISO y de ahí vienen los ¿qué? El ICP, de ahí vienen o el D8, ¿cómo se llama? 8D, para resolver problemas, ¿no? Sí, vienen todas esas cosas para estandarizar de alguna manera y que no pasen este tipo de imprecisiones a la hora de la construcción. Incluso ustedes como ingenieros en algún momento podrán hacer una máquina, espero que Dios sí, puedan hacer una máquina que ayude al proceso de fabricación. Sí, no, también los industriales. Hacen una maquinita que te ayude al proceso o a medir las cosas de manera eficiente y a lo mejor ni siquiera existen las piezas. Las vas a tener que hacer tú. Como las vas a tener que hacer tú, tienes que saber cómo se maneja un torno, una fresadora, ¿sí me explico? Y vas a tener tu grado de imprecisión y vas a tener que aprender a manejar. Para manejar personal. Para manejar personal. ¿Sí me explico? Entonces, la incertidumbre no tiene que ver con la unidad de medida, la incertidumbre tiene que ver con la herramienta que utilizamos para medir. No es lo mismo medir con un vernier a medir con una cámara de regla. ¿Sí? El vernier es más preciso y su error es muy pequeño. Y el antichi. El vernier es el pie de rey. Ese es el pie de regla, es como así. Ay, el pie de rey. Y ahí lo vas midiendo. Sí, es eso. O sea, no es lo mismo medir con este a medir con la regla. O sea, la regla mega, totalmente, si tú mides a una manguera, por ejemplo, las mangueras de alta presión donde hay mucha presión hidráulica, pues tienen que estar bien prensadísimas. Pero machín, porque donde no sea, la presión es tan grande que si da el culetazo te rompe una mano, se te corta de madrazo con lo que va. Entonces imagínense, y si pasa eso, por ejemplo, estas de presión van mucho para las minerías. Las minerías necesitamos, ¿cómo se llama? Máquinas que taladren la piedra, literalmente que la estén taladrando, y entonces manejas mucha presión ahí de aceites. Si esta presión... Yo trabajo mucho en el elevador y pues tenemos unos funciones. Tenemos que darle la presión a la máquina. Entonces, si te equivocas, con presión le das muchísima razón, que bueno, mucha herramienta, miles de horas de Exacto. La presión que genera es demasiada. La suficiente para chingarte ¿cómo se llama? Una varilla de acero. Imagínate poder cortar una varilla de acero de esto. Imagínate la presión que tiene. Y eso es hidráulica. Entonces, de repente, si tu manguera no soporta la presión, truena y tal, que se lleve hasta lo más. Si le pegan en la cabeza, lo mata. Verlo por muerto. Pues hay que entender. Por eso hay que saber, por eso se calibran las cosas. ¿Te ha pasado un accidente de esos? De pérdida de presión. Ajá. Para que se ha reventado la manguera y empieza la pinche pieza. ¿Cuál es? Lo uso pasa mucho cuando fuerzan el carro, ¿sí? Porque dicen, no puedo, me voy a descomponer el pinche montacargas. Y si le pega a alguien, te manda al hospital.
¿Vale? Hasta aquí todos estamos bien. Esta precisión no solo se maneja ahí, también se maneja mucho en la construcción. Cuando tú vas a hacer una carretera, hay algo que se llama peraltaje. ¿Algunos de ustedes saben para qué es el peraltaje? Es que saber. ¿No? El peraltaje es cuando hay una curva, para que no te salgas de la curva, o sea, para que cuando vayas a una velocidad fuerte, rápida, para que no salir de la curva, la carretera hace esto. Está poquito inclinada, hace un pequeño ángulo. Y si tú te equivocas con eso, con ese ángulo, si vas a 80 y el peraltaje no está bien, sales volando, te vas al piso. Entonces, por eso las unidades de medición tienen que ser muy precisas en ciertas áreas. En la industria, pues mucho más, porque están manejando para aparatos. Si una resistencia no soporta el voltaje, pues todo mucho. En el caso de que ustedes trabajan en estas cosas de electrónica, pues ¿ok? ¿Estamos claros con esto? La incertidumbre no tiene que ver con ¿cómo se llama? Con la unidad de medida, tiene que ver con los aparatos que utilizamos para medir. Tiene que ver con eso, ¿vale? ¿Hasta aquí todos estamos bien? ¿Seguros? ¿Sí? Y entonces, pues decimos, ok. Ya que nosotros tenemos unidades de medida y tenemos que ver, que decimos, bueno, ya medimos y todo eso, obviamente los materiales sufren desgaste. Esto es muy obvio, ¿no? Hay un dicho de qué? De tanto servir. Se acaba. ¿Se qué? De tanto servir se acaba. Lo que me va a pasar a mí en algún momento de la vida. Oh, qué triste, ¿no? De tanto servirles, me voy a acabar, voy a ser un viejito y ustedes van a ganar millones y yo voy a terminar. ¿Sí? Le invito una coca. No, chingado. Caguama, ¿cuál coca? Me vio la cara de pobre. Caguama. Bueno, la coca sí es para la gente humilde. No está hecha para. Bueno, que los ricos también la comen, pero no es para gente humilde. Porque llena el estómago. No han tomado coca y de repente se inflaman y ya no quieren comer. No, tomo líquido después de comer. Tomas el líquido después de comer. Pero hay gente que come que está tomando el líquido junto con la comida y de repente te inflamas y ya no quieres comer. Yo nunca me pongo. ¿Nunca la habían notado eso? Sí, eso es. Pues para la gente, eso por eso la gente que tiene muy escasos recursos, vayan por su coca, porque te llenas la coca. No te llenas de comida, te llenas de coca. Qué pinche triste, ¿ah? Qué feo. Es horrible, pero así es la vida. ¿Y realmente lo hacen por eso o por vicio? No, la industria se aprovecha de las debilidades del ser humano, ¿eh? No, la gente. Las personas inconscientemente sí. Porque cuando no toman coca no se sienten llenos. No sé si han notado eso. No tomamos coca. Y no toman coca y no se llenan. ¿Y quieren más? Pues mejor comprar una coca porque así se llenan. De repente la comadre, la vecina te va a decir, es que así se llenan los niños con la coca, ya, le tomo que se llenan. Pues sí, se infla. Pero a veces por, como decía ella, por el vicio y el gusto. O sea, nosotros sí, porque nosotros no tenemos una situación de necesidad, yo lo hacemos por vicio. Pero una situación de necesidad extrema, el más pobre, el más rico toma coca. El rico toma coca por vicio. El más pobre toma coca no por vicio. Sí, es por eso. Vean, de verdad, un día vayan a los lugares humildes y a mí me tocó trabajar como capacitador asistente electoral y me tocó ir a lugares así con muy escasos recursos porque obviamente a las personas que estaban ahí les tocaba ser, ¿cómo se llama? A veces funcionarios de casilla, entonces tenía que ir a verlos y los veía y no están, todo bien. Pues había gente que todavía vivía en casas de desperdicio y cosas así. De cartón. De cartón, sí. No desperdicio. Bueno, de cartón y cosas así, todavía vivían así, pues uno platica normal, te sientas, comes lo que te dan, porque son bien contados, te sirven de comer, te sirven de comer. Y de repente platicas y dices, no, es que si no lo compramos coca no se llenan esto. Entonces mejor lo compras coca que se llena. Ella no sabe por qué. Y no aplica con cualquier otro refresco. Probablemente. Por eso Es que lo que llena es el gas. sí.
Entonces probablemente es cualquier otro refresco. Pero la coca es más, como es más dulce, y a nosotros, y al ser humano le mama el dulce, o sea, nos encanta, es como nuestra cocaína le gana. El dulce, el azúcar produce exactamente la misma reacción que la cocaína, pero a una escala mucho menor, pero es la misma reacción. Entonces es como nuestra cocaína. Legal. Bueno, He probado la cocaína. pues el dulce, haz de cuenta que tómate una coca y como te sientes después de unos 15 minutos de haber tomado la coca, entonces multiplícalo como por 1000 y ya, lo mismo. Bueno, independientemente de eso, Cocaína para migraña, a partir de hoy. íbamos a hablar, hablando de la incertidumbre, y hablamos de los estándares Regálame tu botecito. de error. No les dicen estándares de error. De error. ¿No va a dictar? Los estándares de error, más que nada, ustedes tienen que anotarlo porque a veces yo no anoto lo importante. Ustedes, como que si ven algo importante en mi discurso, por el amor del cielo, anótenlo, ¿sí? Ahí está el video. Una de las cosas que nosotros tenemos que ver con el error es hay que ponernos de acuerdo qué tanto me puedo equivocar, ¿sí? Y por eso existen entre ustedes, bueno, los ingenieros industriales, existen los estándares de calidad. Que los estándares de calidad son qué tanto yo chingados me puedo equivocar. Y no está mal el producto, precisamente porque como nuestros aparatos son deficientes para medidas exactas, pues nosotros tenemos que saber qué tanto me puedo equivocar en una manguera. O sea, yo trabajo mucho con mangueras y es de lo que realmente les puedo dar como ciencia cierta. ¿Qué tanto yo me puedo equivocar? Porque primero tienes que preguntar sobre el desgaste de la manguera, o sea, tienes que preguntar el desgaste, material y la presión, por ejemplo. O sea, para poder hacer una manguera tienes esas tres cosas, son súper importantes. Obviamente, cada uno en una de las áreas tiene que preguntarse qué realmente es importante. Pero, por ejemplo, para hacer una manguera, tú preguntabas esto. Tú te preguntas esto: ¿qué materiales ha hecho? ¿Qué presión va a llevar? ¿Y cuánto me va a durar? ¿Dónde va a estar? No, pues mire, profe, la neta, usted, o me decían, mire, pues va a estar esta manguera, va a estar en una chatarrera, o sea, va a estar a la luz del sol. ¿Sí me explico? Va a soportar el frío, va a estar, todo el tiempo bajo el sol y va a estar moviéndose aproximadamente tantas horas y tantas horas de inmovilidad. Te tienen que decir todo eso. Lo aprovechamos. Y todo eso recae en desgaste. Y todo eso cae en desgaste, o sea, ¿cuánto me va a durar? Pues dependiendo del material, te voy a decir cuánto dura. Estresar el material. ¿Qué es estresar el producto? Pues estresas. Dices, bajo estas condiciones, yo te hago una pequeña prueba y te digo cuánto se desgasta. Y hay un coeficiente de desgaste. Sí, tiene que haber un coeficiente de desgaste. ¿Cuánto se desgasta respecto a donde tú estás haciendo, ¿no? Y ojo, la presión que también al final recae sobre el desgaste. ¿Qué presión va a llevar? No, pues va a llevar 30 libras sobre pulgada. Generalmente es así porque hashtag Estados Unidos. Estados Unidos, por eso. Porque Estados Unidos dice, libra sobre pulgada cuadrada. Así se mide mucho la presión. Libra sobre pulgada cuadrada. Entonces, no, pues va a tener unos 45,000 libras sobre pulgada cuadrada. Entonces te dices, güey, entonces no te conviene esta manguera. Te conviene la manguera, por ejemplo, que tiene una parte de goma dentro, una malla de metal, otra parte de goma, otra malla de metal, otra parte de goma y otra malla de metal. Y esas cosas pesan horrible y están de este volumen, pesan asquerosamente horrible. Pero es para que aguanten la de esa. Oye, ¿y dónde va a entrar el líquido? Pues obviamente por las puntas. ¿Y qué vas a tener ahí? Y ahora sí, no, pues obviamente voy a tener mis de estos, donde se conectan al, ¿cómo se llaman? Estos de esos de aquel.
Se me olvidaron los nombres, la verdad. Hace mucho que no trabajo. ¿Los codos? Sí. Son como, sí, son códigos. Los codos, ya, los codos. Son tienes que, ¿cómo se llama? Van a estar así. ¿De qué son? ¿De qué tienen que ser? ¿De latón? No, serán en su madre. No, pues tienen que ser de acero inoxidable. ¿De cuántos milímetros el acero? Tantos. Porque va a llevar esta presión y tiene que soportar esta presión. Y la precisión, porque obviamente esto se mete en una prensadora hidráulica. Lo que haces es meter tu codo, metes la manguera con tu codo, metes la prensa, calibras la prensa, haces que esta se, ¿cómo se llama? Compacte. Y una vez que compacta hay que medir. Mide con el pie de rey, lo mides y dices, ok, no, ¿sabes qué? Le hace falta más presión. Vuelvo a calibrar mi máquina, vuelvo a meterla de esa. Y ahora sí, tengo la precisión que quiero, adelante. Ya te va a contar y te garantizo que esta manguera, así garantizado, esta manguera te dura 5 años mientras la sigas manteniendo como tú me dices. Si le haces otra cosa que no te dije que le hicieras o que no está autorizado, ya no tengo nada. O sea, si le pones una pinche llama de fuego debajo de la cabrona manguera porque se te antoja, ya no es mi problema. Ya no es. ¿Sí? Porque por eso también los celulares vienen con eso. No, esto solo por errores de fábrica. Porque si a nosotros se nos ocurre hacer esto, la compañía te va a decir, pues eso no es un uso recomendable, ¿sabes? Entonces no te puedo reponer eso. No lo usaste, fue tu culpa, güey. De la misma manera con todos los aparatos. O sea, yo te digo que lo utilices así y pues no te puedo castigar porque no me puedes denunciar a mí o demandar porque yo te dije que no lo utilizaras así, lo utilizas así, pues ¿sí me explico? Y ahí es donde tenemos que ver las herramientas de precisión. ¿Sí me explico? Ahora sí, tarea. ¿Tarea? Sí, tarea. Marita, No, igual las noto. me siento mal. Una caguama, esas cosas arreglan la vida. Las caguamas. Tarea. 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 Necesito una banda. Es que la banda no se absorbe el suelo, no se crea. ¿La qué? La banda. Pero bueno, ya. Deja de pensar en mis hijos, deja de pensar en mis hijos. ¿Qué? Sí, deja de pensar en las cosas. En las manos recargadas. De que unas cortinas acá del hotel se movieron bien tensas y por ahí cuenta la leyenda que salieron 2 gemelas al aire. Bueno, no estaba más frío. Como viscas, Sí. pero Como que queriendo liberarse porque pegaba mucho. sí, pero cuenta la leyenda urbana. Tarea, instrumentos de precisión. ¿Cuántos? Precisión. Esos instrumentos van a ser de longitud, de voltaje y de presión. Van a encontrarme instrumentos de precisión y lo voy a dividir en 1, 2, 3, 4 grupos o 5. ¿Qué? ¿Cómo quieren que nos dividamos? ¿En 4 o 5 grupos? En 4, ¿no? Pues ¿cuántos somos? Déjenme ver cuánto chingado está mi lista, donde vaya perdido me linchan, güey. No, ya. La pague ya. ¿Qué? No, el problema es que vienen las calificaciones. Oiga, ya vi. Y eso todos. Ponga su WhatsApp en el grupo. ¿Por qué? El primer semestre, cuatrimestres, vienen iguales, pero no viene ni esta materia, ni la anterior, ni la anterior. En el primero, la anterior y esta, no es cierto, la anterior viene en el segundo. Matemáticas, la anterior Es 26.